Y el país integra así comentarles que hasta acá gestión documental de la Asamblea Nacional llegó el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, en compañía también del secretario jurídico de la Presidencia, Juan Pablo Ortiz, quienes hicieron la entrega del proyecto de la economía familiar. El ministro de Finanzas dijo que con este proyecto se busca reducir también el pago de impuestos de las familias ecuatorianas de la clase media. Escuchemos a continuación lo que dijo el ministro Pablo Arosemena. Económica para fortalecer la economía de la familia ecuatoriana. Esta es una ley que tiene por objetivo bajar impuestos y poner más plata en el bolsillo de la familia ecuatoriana. Lo hemos trabajado bajo el liderazgo del presidente de la República, Guillermo Lasso, con el director del Servicio de Rentas Internas, Francisco Briones, con todo el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta es una ley que es con carácter económico urgente y donde planteamos que sea de aplicación inmediata. En este mismo año la familia ecuatoriana tenga el beneficio de poder tener ese aumento en las deducciones y esa reducción en el pago de impuesto a la renta para que la plata en el bolsillo haga que los recursos giren y así crezca nuestra economía. ¿Porcentajes de aumento y de reducciones? Vamos a comentar en un momento esos detalles, pero ahorita voy a entregar. Bueno. ¿Qué? No. Me asustó. ¿De quién es esto? No, me lo empujan. Perdón, Mi amiga. Ya le vamos a entrevistar aquí. Dios mío, mi hija. Van a tener un alivio en su bolsillo y van a pagar menos impuestos. Esos recursos en el bolsillo de la familia ecuatoriana hacen que la plata gire y contribuyen a la generación de reactivación, producción y empleo. Este es un proyecto de ley trabajado por el SRI, por el Ministerio de Economía y Finanzas, con el liderazgo del presidente de la República, con la Secretaría Jurídica de la Presidencia, y es de carácter económico urgente, y planteamos que la aplicación de la medida de aumentar las deducciones del impuesto a la renta a la clase media y por lo tanto de bajar el pago de ese impuesto a la renta sea de aplicación inmediata para que el beneficio sea sentido por todos los ecuatorianos. Así que le estamos tirando un centro a la Asamblea, le estamos dando un pase de gol para poder trabajar en equipo y sacar esto de aquí adelante en los próximos 30 días. ¿Porcentajes de deducciones y de las reducciones de impuesto a la renta? Bueno, 200 millones de dólares que regresan, 200 millones de dólares que regresan a las familias ecuatorianas en un esfuerzo conjunto liderado por el presidente Guillermo Lasso, cuya prioridad siempre ha sido cuidar la economía de las familias ecuatorianas, cuidar la economía de todo el Ecuador. El orden fiscal está progresando, no se verá afectado, pero lo que sí se verá beneficiado son la economía familiar, el plato en la mesa que está en cada casa de las familias ecuatorianas. 30 días, los ecuatorianos tendrán menos impuestos y más ingresos para las familias. ¿Cuáles son los porcentajes? ¿Porcentajes de qué? Del tema de la deducción. A ver, nosotros estamos planteando un nuevo esquema moderno, avanzado, técnico, en el cual mejoramos la progresividad del impuesto, es decir, que los que tienen más cargas pueden reducirse en el pago del impuesto mucho más que alguien que tiene menos cargas. Aumentamos el gasto deducible hasta aproximadamente 15.300 dólares al año, con lo cual también aumentamos la rebaja al impuesto a la renta
que actualmente es de máximo $1.000, lo aumentamos a casi $3.000. Entonces, estamos nosotros beneficiando a la economía familiar, a la clase media, a los artesanos, quienes de ahora en adelante volverán a su régimen particular, a los taxistas que no tendrán que facturar electrónicamente y en general a los negocios populares que los que venden hasta 2.500 anuales pagarán 0 de impuestos. En general esta es una ley, una medida que como dice el nombre de la ley, para el fortalecimiento de la economía familiar. ¿Y esta ley Señor va ministro. a generar trabajo, puestos de trabajo? Por supuesto, recordemos que este gobierno liderado por el presidente Guillermo Lasso, con el apoyo de la bancada aquí presente, y queremos que con el apoyo de todos sigamos avanzando con esta estrategia de orden fiscal y enfoque social que funciona. Nosotros el año pasado bajamos el impuesto a la salida de divisas del 5 al 4% y aumentó la recaudación. Este año lo hemos bajado al 3,75%, en julio este gobierno lo bajará a 3,50% y en diciembre al 2%. Adicionalmente hemos bajado ICES, impuestos a los consumos especiales, para decenas de productos de consumo masivo que se venden en miles de tiendas de barrio a lo largo y ancho del Ecuador. También hemos bajado el ICE a las armas y municiones por el tema de seguridad, para las empresas de seguridad privada. Ese impuesto estaba clavado en 300%, lo bajamos al 30% y en el primer trimestre de este año la recaudación ha sido más que en toda la historia desde que existe ese impuesto hace una década. También hemos bajado aranceles, también hemos bajado tasas turísticas como la Ecodelta para facilitar y abaratar el turismo. Y ahora es el momento de también bajar el impuesto a la renta para la familia ecuatoriana, especialmente para el bolsillo de la clase media. ¿Esto es Ministro, beneficioso este en el marco proyecto de no la es el... reactivación económica del país, ministro? Definitivamente, esto va en la línea de tener más reactivación. El año pasado las ventas de la microeconomía nacional superaron los 225.000 millones de dólares. Descontando el efecto inflación, las ventas del año pasado son las más altas de la historia económica del Ecuador. Hay muchos desafíos que tiene el país, pero sin perjuicio de los desafíos que sí existen, las ventas de la microeconomía ecuatoriana han demostrado que tienen capacidad de reactivación. Y este año, en los primeros meses de este año, enero, febrero, marzo, las ventas superan enero, febrero, marzo del año pasado. Esta ley va justamente en línea de poner más plata en el bolsillo de la gente. O que se quede la plata en el bolsillo de la gente. Y la plata no se queda en el bolsillo de la gente, sino que la plata gira y la plata genera producción y empleo. Señor ministro, esto no es la presentación de este proyecto de ley, no es el reconocimiento de que el gobierno se equivocó en el 2021 con esta reforma tributaria. Esto es evolucionar, esto es avanzar, esto no es retroceder. Pensemos que con las deducciones que hoy se ponen, triplican las deducciones actuales, pero es inclusive más deducciones que lo que había años atrás. Por eso decimos, esto no es un regresar a ningún pasado, esto es una evolución, es mejorar. Por un lado. Por otro lado, recordemos que la estrategia de orden fiscal, enfoque social, tiene etapas. Entonces, nosotros renegociamos la deuda con China y eso generó beneficios económicos para el país. Hace un par de días hicimos el mayor canje de deuda por naturaleza de la historia del Ecuador y de la humanidad, generando 1.000 millones de dólares en ahorro. Nosotros hemos eliminado el subsidio al sector industrial camaronero. Entonces, todos esos beneficios nos permiten ahora poner al servicio y beneficio del bolsillo de la familia ecuatoriana. Pero Rosemena, es bueno reconocer que se cometen también errores, ¿no? ¿Se equivocaron? Yo te puedo hablar que con el aumento de los impuestos. tanto el director del SRI como mi persona, que entramos en junio y julio respectivamente del año pasado, desde el primer momento hemos bajado el impuesto de la salida de divisas, hemos bajado los ICES, hemos bajado los aranceles, hemos bajado los IVAs, hemos bajado las tasas turísticas y ahora bajamos el impuesto a la renta. Entonces. Porque es nuestra estrategia del orden fiscal y enfoque social. Y recordemos que venimos de más de una década de despilfarra, donde lo único que hicieron durante más de 10 años fue subirte los impuestos todos los días. Tuvo que llegar el gobierno de Guillermo Lasso para poder poner orden fiscal y hoy alivio social. Muchas gracias.
De la misma manera, Juan Pablo Ortiz, secretario jurídico de la Presidencia, se refirió sobre el proceso de juicio político al primer mandatario Guillermo Lasso. Mencionó que esperan la resolución de la Asamblea Nacional y también dijo que, de ser el caso, el propio presidente de la República llegaría hasta acá para ejercer su derecho a la defensa. ¿Sobre el inicio del juicio o no todavía? No todavía, estamos esperando que la Asamblea nos notifique para ver el día que le tocaría comparecer al presidente para exponer la verdad, a pesar de todas estas irregularidades e ilegalidades que se han estado cometiendo dentro de este proceso. ¿Qué tipo que de está viciado? ilegalidades? Claramente la última sesión que hubo, ¿no? Eso no es parte del procedimiento. Y hay una resolución que inclusive se va en contra del dictamen, presentaron nuevos hechos dentro de esa sesión, nuevos hechos sobre los cuales van a querer que se pronuncie el Pleno de la Asamblea. Entonces, para nosotros es clarísimo que tiene que estar la Corte Constitucional ya encima de haciendo seguimiento del dictamen. ¿Y esto ustedes han insistido en que la Corte haga un seguimiento, se pronuncie en estos días antes de que el proceso llegue a pleno? Correcto, nosotros vamos a presentar hoy día, entre hoy o mañana, el escrito solicitando el seguimiento al dictamen. ¿Sí que en realidad, agrega ahí? ¿Perdón? ¿Qué van a agregar ustedes en esta petición? Lo último que pasó el martes, eso se agregaría dentro de la petición, porque consideramos que se extrafacultaron y se fueron en contra del dictamen ciertos asambleístas, y ahí es cuando la Corte ya debería entrar a hacer seguimiento al dictamen. Es decir, ¿sí puede haber un pronunciamiento previo? ¿La Corte Constitucional no sería injerencia a las decisiones que pueda tomar la Asamblea Nacional? ¿O el pronunciamiento de la Corte debe de ser después del pronunciamiento de la Asamblea Nacional? En realidad sería absurdo que haga un seguimiento a su dictamen con posterioridad. Supongamos, cosa que es muy difícil que suceda, que destituyen al presidente. ¿De qué serviría que la Corte Constitucional haga seguimiento al dictamen? El problema que generaría es que hace seguimiento posterior y destituye a los asambleístas que se fueron en contra de su dictamen. Entonces nosotros consideramos que este es el momento en que tienen que hacer seguimiento e inclusive tomar correctivos. Para mí, en esa resolución que se adoptó el martes, si no me equivoco, ya tiene que hacer seguimiento y podría haber varios asambleístas que podrían ser destituidos. Correctivos, no, o sea, tiene que hacer seguimiento al dictamen para ver si están haciendo. Cuando hablamos de las destituciones, ¿podrían ser los 88 que respaldaron la decisión de que continúe el juicio? Yo insisto, eso ya tendría que analizar la Corte, tiene que ir viendo cuál es la motivación y qué es lo que cada uno de los asambleístas motivó o fundamentó o dijo dentro de Pero sí podría haber entonces una sanción con destitución. Al menos la Corte Constitucional lo puede hacer al momento de hacer el seguimiento de su dictamen. Entonces, sí habría la posibilidad de que haya una destitución, doctor, si es que la Corte decide hacerlo ahora. Doctor, ¿se ratifica desde el lado del gobierno que el presidente, cuando sea convocado, acudirá al Pleno o revisarán si se cumplió o no los procedimientos? A ver, el procedimiento, insistimos, ha habido ilegalidades, pero nosotros no podemos tomar muy a la ligera este proceso legislativo. Las violaciones al proceso se han dado, y el hecho de que el presidente comparezca y exponga su defensa no significa que estamos legitimando lo ilegal. Estamos nosotros acudiendo al llamado que está haciendo el Pleno para que el presidente se defienda. En las últimas horas volvió a existir un análisis por la figura de la muerte cruzada, doctor. Es una facultad que corresponde al presidente, así como la Asamblea tiene la facultad de iniciar juicios políticos. Esas facultades las puede ejercer en su momento la Asamblea o el presidente, eso dependerá. ¿Y las condiciones se van dando, se van configurando para que eso pueda suceder? Nosotros siempre, cada acto que el presidente ha hecho, siempre está pegado a la ley. ¿Pero no se caería en una crisis institucional? ¿De activación de la muerte cruzada? Una crisis institucional. Eso ya es un tema que se analizará luego. Hay una crisis también que ha estado generando también la Asamblea, que no hemos podido y no ha hecho que el país se reactive. Ha sido 5 meses que hemos estado intentando trabajar, pero que hace muy difícil la relación con la Asamblea, el tipo de juicio político. Nosotros estamos, como he dicho siempre, hemos presentado la ley
la reforma a la Constitución, en la cual las Fuerzas Armadas queremos que colaboren conjuntamente con la Policía Nacional. Eso, cuando nos hemos puesto a trabajar con la Asamblea nos ha ido bien. ¿Por qué tenemos que seguir en este rollo de confrontación y no poder trabajar por el bien del país? Hay también la otra ley que se presentó que es en beneficio de los niños y de la desnutrición. Ahora esta ley es importantísima también para nosotros y para el país. Entonces yo creo que ya es momento de que empecemos a trabajar juntos, empecemos a trabajar articuladamente en beneficio del país y ya evitar este tipo de confrontaciones que lo único que hace es que las inversiones no lleguen al país, que haya inseguridad y no se sepa qué vaya a pasar. Entonces, todo eso afecta a los ecuatorianos. Gracias. Las autoridades estuvieron acompañados de los integrantes de la bancada del Acuerdo Nacional y también del ministro de Trabajo, Patricio Donoso, quienes llegaron hasta acá, hasta gestión documental para hacer la entrega de este proyecto de ley. Nosotros vamos a seguir atentos y llevarles más información de lo que ocurra durante estos últimos días. También que la Asamblea Nacional tendrá sus comisiones. El 14 de mayo se reestructurarán las 16 comisiones, el Comité de Ética incluidos, y también se conocerá al nuevo presidente de la Asamblea Nacional o presidenta de la legislatura. Con esto regresamos a Estudios Corapé Informa.